Buenas noches a todos, bienvenidos a Procurement Pro. Una vez más estamos aquí compartiendo contenido para compradores y este en especial que creo que es un poco más amplio, que es un tema que para mí, para muchos se convierte en un tabú. Y digo tabú porque cuando uno habla de marca personal, cree que eso es lo mismo que ser influencer o que si está construyendo una marca personal es porque está simplemente buscando trabajo. Y yo les cuento que justamente yo llevo tratando de construir una marca personal en LinkedIn 2 años. Y cuando yo empecé a publicar contenido a finales del 2022, recuerdo que un vicepresidente en una compañía me dijo, lo veo muy activo en LinkedIn, ¿es que está buscando empleo? Y yo le dije, no necesariamente. Pero me di cuenta que muchas veces la exposición en redes, que no es lo mismo publicar en LinkedIn que tener una marca personal, no tiene, o sea, no es relación directa, pero sí tiene que ver. Mucha gente se siente temerosa de poder exponerse, de poderse visibilizar, de poder ir un poco más allá. Y bueno, hoy los que estamos aquí, sé que hay de todo, que hay los que se exponen más, los que publican más, los que publican sin tener una marca, los que tienen una marca y publican poco. Y creo que cada uno, la motivación que tiene de tratar de encontrar esa huella, esa identidad, muchas veces no tienes con quién compartirla o con quién socializarla. Muchas veces te sientes como que no sé por dónde voy y te da temor comentarlo con alguien porque dices, no me va a entender, porque no está en lo mismo en lo que yo estoy. Si alguno se siente identificado, si pudiera por lo menos con una reacción o con una palabra decir, yo estoy ahí en ese grupo que estás mencionando, yo me siento en algunos momentos así, me gustaría poder compartir con alguien más, pero mis compañeros de trabajo no van en ese mismo camino. Bueno, ya Giz ya empezó a decir, yo me siento identificada con eso, me parece excelente y espero que esto realmente sirva de luz, de ayuda, porque como lo dije cuando lancé esto, yo no soy un experto en marca personal, pero creo que por creer en mí he podido alcanzar logros que hace 3 años no me imaginé que pudieran alcanzarse. Y de eso te vengo a hablar. Yo no te vengo a hablar hoy de cómo hacer una estrategia de contenido, ¿no? No necesariamente, pero sí contarte una historia real, una historia igual a la tuya, una persona de carne y hueso igual que tú. Eh, Saber cómo se fue logrando, se fue abriendo el camino para poder ir avanzando. Y por eso quiero empezar con esta imagen, porque es una imagen que tiene muchas formas de entenderse y me gustaría de pronto, si alguien se anima y me comparte, si quiere abrir el micrófono y me comparte, ¿qué cree que significa esa imagen? O para ti, ¿qué representa esa imagen? Porque tiene dos perspectivas para entenderse. Si alguien quiere compartir o escribir en los comentarios, si de pronto no se siente muy hábil con el micrófono o alguien quiere abrir el micrófono y compartirme, ¿quién se anima? Hola, buenas Hola. noches. Gis Valencia desde México. Ah, excelente. Creo que para mí representa cómo tú te pones una máscara y vas caminando por el mundo con un superpoder, aunque quizás en el momento no lo tengas. Ok, Pero es tú lo ves desde un punto de vista siguiéndote. positivo, positivo es decir, Sí. me veo así o doy apariencia de lo que no soy. No, me veo así, así. A lo mejor ahorita no estoy donde quiero Ah, estar, ok. pero Lo me ves pongo como como una ok. máscara para llegar a eso. Desde ahorita me la creo. Ok, perfecto, bien. Esa es una forma de poderlo entender. ¿Alguien más quisiera compartir? Buenas noches. Buenas noches. Creo que la imagen particularmente me da un mensaje. El primero, me da un par de mensajes. El primero,
lo que comentaban hace un momento, ¿verdad? Que de repente no todo lo que brilla, como dice el dicho, es oro. Que puede ser que alguien nos vea como tiburones y simplemente somos un pececito en este mundo, ¿verdad? Y lo segundo es que hay que interiorizar mucho, hay que conocer mucho a las personas para poder conocer ese oro, ¿verdad? Y poder sacar a relucir esa belleza interior que todos tenemos dentro, ¿no? O potenciales que podemos tener dentro. De acuerdo. O sea, la imagen de alguna manera puede representar dos perspectivas. Una es, yo algún día voy a ser un tiburón y desde ahora me la creo. O me creo un tiburón y apenas soy un pececito. Yo quiero tomar la segunda, porque quiero partir de esa perspectiva de tumbar las excusas que que muchas veces tenemos. Entonces, una de las perspectivas que podemos ver pudiera ser, soy algo o muestro algo que no soy. Sí, o sea, me creo un tiburón y entre los demás aparento ser un tiburón, pero por eso soy un pececito todavía. Pero la segunda perspectiva, claro que es muy cierta. Y siempre lo entendí y me decían, Anwar, cuando yo trabajaba pues en el mundo corporativo, tú tienes que apropiarte del cargo que tú deseas. Tú no puedes pretender portarte como director solo cuando están postulando. Tú tienes que ya sentirte como un director de compras, aunque no lo seas todavía. Y eso se me quedó mucho en la mente y en el corazón. Entonces, uno pudiera de alguna manera, ocultarse. Decir, yo tengo que aparentarle a todo el mundo que ya soy un tiburón. Esa es una actitud que yo quiero tocar hoy como para ir desmembrando excusas. Ahora vamos con la segunda imagen. Ojalá alguno de los que no ha participado todavía pudiera activar el micrófono y decirme qué te representa la segunda imagen. Alguien de los que no ha participado que se quiera lanzar y decirnos qué le parece esa segunda imagen, qué puede representar. Yo creo que, ay, disculpa si soy muy, Tranquilo, eh, si nadie lo hace, me hágalo. estoy, me estoy adueñando del micrófono. Bueno, yo creo que esa imagen nos hace ver mucho lo que algunos especialistas en superación personal, etcétera, etcétera, y liderazgo hablan sobre la caja, ¿verdad? Vivimos encerrados quizás en nuestro mundo y no vemos horizontes de repente, o no vemos situaciones que podrían sacar a relucir todo nuestro potencial y nos encerramos solamente en lo que hacemos en el día a día y no somos más visionarios, que creo que nos hace falta mucho, sobre todo en estos países de América Latina. Excelente, excelente ese punto de vista, me parece muy valioso eso de la caja. Eh, ¿Quién más se anima a decirnos qué le representa esa segunda imagen? ¿Alguien más para tener como dos opiniones? ¿Qué cree que representa esa segunda imagen? Hola, Amor, buenas noches Hola, a Estefanía. todos. Buenas noches. Yo lo veo desde el punto de vista en que el pececito crece y el estanque se le quedó pequeño, la pecera. Y eso pasa mucho cuando uno tiene un crecimiento profesional y ya, pues su ambiente o su lugar ya no es ahí. Entonces hay que buscar otro lugar donde puedas seguir creciendo. Exactamente. Yo he conocido personas que han durado más de 20 años en una organización. Y yo siempre les decía, mi forma de ser tan inquieto y estar siempre moviéndome, yo no podría. Sí, yo les decía a muchas personas, hubo una empresa en el sector minero que amé con toda mi vida. Y yo decía, yo aquí sí me hubiera quedado toda la vida en esta empresa. Porque yo soy ingeniero mecánico, el sector minero fue mi pasión toda la vida. Pero me encontraba con muchas personas y cuando yo les decía, ¿tú te ves algún día en otra compañía? Me decían, uy, Anwar, no, me da miedo. Y tuve una analista a cargo muy querida que tenía 23 años en la compañía por diferentes posiciones y cuando yo le decía, ¿tú no quieres crecer? O sea, ¿tú no te ves de pronto porque aquí no vas a tener dónde? Me dice, Anwar, para que sepan que mi nombre es Anwar, no Anwar, pero bueno, igual yo, Anwar me da miedo.
tantos años aquí en una sola forma de trabajo que me da miedo saber si voy a ser capaz. Entonces, estas dos realidades, las personas las enfrentan. Y por eso aquí pregunto, ¿cuál vienes tú siendo hoy? ¿Cuál vienes siendo? La primera imagen, a qué voy? Y para que me entiendan el por qué yo coloqué esa primera imagen, es yo le tengo miedo al proceso. Es decir, yo estoy empezando, pero ya quiero ser gerente. Yo estoy empezando, pero ya yo quiero verme en un puesto directivo. Y yo he conocido personas que empezando en su vida laboral y ya quieren un puesto de mando. Yo tuve una arquitecta a cargo en la última compañía donde estuve. Cuando salieron los arquitectos principales, se sintió muy asustada porque decía que no estaba preparada para quedar a cargo. Y cuando entraron los nuevos arquitectos, porque ella era auxiliar, luego se sintió mal. Y decía, no, pero es que yo quiero oportunidades. Yo le decía a ella, tranquila, tienes un año de graduada. No puedes aspirar a un cargo de mando ya. Entonces, hay personas que le tienen miedo a vivir el proceso, porque quieren ir ya, o sea, son peces, pero quieren ser tiburón ya. Sí, no es en el punto de vista que ya me estoy visualizando, no, quieren ser tiburón y no han quemado las etapas. A mí me pasó algo muy curioso con un mentí que me busca, y me ha pasado últimamente que me buscan personas que las van a ascender y se sienten como en una encrucijada. Porque necesitan ya dar cambios en sus puestos y Ándale, ayúdame para armar una estrategia, para liderar el área, para pasar iniciativas. Y entonces, cuando él llena el formulario, yo siempre dejo para que la gente me cuente qué quiere, y él decía, quiero anticiparme a los riesgos, quiero ser un visionario, quiero saber reaccionar, quiero esto y lo otro. Y yo le decía, güey, calma, esto no lo logres en una sesión de mentoría conmigo. O sea, yo duré años trabajando en compras para poder llegar a un momento en que yo pudiera decir, domino el puesto, domino el área, anticipo riesgos, sé entender el mercado. Tú no puedes pretender que en una sesión tú vas a hacer eso. Entonces, a veces nos da miedo el proceso y queremos resultados ya inmediatos. Pero la segunda imagen representa lo opuesto. Tengo miedo al cambio. Por eso me encantó lo que Estefanía dijo, porque esa, a pesar de que el aporte anterior es muy bueno, en la visión que yo quería tocar era esa. Tengo miedo al cambio. Ya no tengo para dónde más crecer, pero me da miedo cambiar. Entonces, esas dos realidades pueden estar representando a muchos de nosotros en lo que estamos viviendo. Tengo miedo al cambio. Y yo también, créanme que paso por eso en esta etapa de mi vida en que ya yo estoy independiente, dedicado a mi empresa, a entrenamiento, formación, consultoría. Da miedo. O sea, esto no lo vive solamente un tipo de personas. El miedo al cambio nos puede dar, pero la pasión por dentro tiene que ser capaz de detonar y vencer al miedo. Hay una frase de este señor Jigoro Kano que a mí me encanta y es, no hay que ser mejor que otros, hay que ser mejor que ayer. Y yo, mira, si algo te vas a llevar hoy de este webinar, que sea esta frase, de todo lo que les voy a compartir, que sea esta frase. No hay que ser mejor que otros, hay que ser mejor que ayer. Porque en el momento en que tú empiezas a compararte con otros, no vives tu propia curva de aprendizaje. Cuando yo hace 3 años estaba en un avión, me acuerdo, volando de Bogotá a mi ciudad, yo decía, en este avión vamos a llegar todos a la misma hora. Y aunque haya algunos en clase ejecutiva y otros atrás, es el mismo avión. Y yo decía, y si se cae, chao con todos. Y así es a veces la ley de la vida. Entonces, en ese momento sentí un impulso y yo dije, quiero escribir algo en LinkedIn sobre esto. Yo no había escrito nunca. Y yo dije, pero ¿quién va a ver esto? Y yo, ¿quién me cree? Ahora yo pues soy el influencer de compras que va a escribir. Hace 3 años yo pensaba eso. Por mi cabeza rondaba eso. Y decía, no, pero ¿yo qué? Y yo decía, pero yo en otros ámbitos tengo hasta libros publicados, escribo muchísimo, porque no voy a poder? O sea, ¿por qué me va a dar miedo? Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y siempre me he quedado con una frase que escuché varias veces que me decía, ya tienes el no ganado.
Ya tienes el no ganado. ¿Qué puedes perder? Entonces yo dije, ok, tengo que ser mejor que ayer y atreverme a dar, a dar ese paso. Y yo quiero decirte eso hoy a ti. Tu objetivo es ser mejor que ayer. Simplemente, ya, ser mejor que ayer. No compararte con nadie más porque cada quien tiene un proceso diferente. Lo que a ti te funciona, a otro no. En lo que tú eres bueno, a otro no. Lo que sabes expresar con tu forma de ser es tuyo, no es de nadie más. Entonces, hay que tener muy presente eso. Ahora, ya entrando un poco en el tema de la marca, como reitero, no soy experto en marca, hay varias frases y traigo tres que me gustan mucho porque me van dando foco de lo que yo tengo que ir entendiendo para saber para dónde voy y que tú también ojalá lo puedas hacer. La marca personal no es lo que haces, es cómo lo haces. No es lo que haces, es cómo lo haces. Y yo creo que eso tiene mucho sentido, porque cuando tú empiezas a tener el feedback de lo que tú haces, tú te das cuenta que lo que a la gente le gusta es la forma en que lo haces. Yo no sé si aquí, cuando ustedes van al salón de belleza o donde vayan, hay veces que tú vas buscando es a alguien en particular. No sé si aquí hay alguna de las chicas que de pronto dicen, no, yo voy al salón de belleza y a mí me gusta que me atienda solo tal persona porque es que me conoce el cabello y ya sabe cómo es lo que yo quiero. Y entonces, claro, tú vas detrás de la forma en que esta persona hace su trabajo. Entonces, la marca personal también va por esa vía. Es cómo tú haces las cosas, lo que la gente quiere. Porque muchas veces la gente no busca al que sabe, la gente busca al que sabe comunicar lo que sabe. Hay gente muy buena y en LinkedIn hay gente buenísima, pero que no sabe comunicar. Y no por mala intención, muchas veces son tan técnicos en su lenguaje que no son capaces de hacerlo entendible para la gente más sencilla. Entonces, la gente busca al que sabe comunicar. La segunda frase es demasiado conocidísima a nivel mundial de Jeff Bezos y es, la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente. O sea, ¿qué es lo que la gente primero recuerda de ti cuando piensan en algo? Cuando piensan en una situación, ¿por qué pensarían en ti como la primera opción para poderlo resolver o para poder aportar? Eso que hace que las personas piensen en ti, eso es lo que tú has impregnado como huella en la mente y en el corazón de los otros. Y la tercera frase va muy de la mano con la primera. No se trata de ser diferente, sino de hacer la diferencia. Y esa para mí es la mejor de las tres frases. Porque tampoco es ser disruptivo. Y hay veces que queremos ser disruptivos y eso no encaja, sino de hacer la diferencia. Yo no sé si alguna vez ustedes se han percatado de que le ven una publicación a alguien y luego lo ven comentando en otras publicaciones y no se parece. O sea, le ves como una estructura y una pulcritud en la publicación, pero cuando la persona comenta la forma en que redacta, escribe, tú dices, yo sí lo he notado. Y dice, pero no se parece. O sea, la forma en que comenta no se parece en nada a la forma en que escribe. Porque a veces queremos ser tan diferentes en la disrupción de lo que queremos transmitir que perdemos lo que somos. O sea, perdemos la identidad. Lo que nos hace únicos se pierde justamente por eso. Exactamente. IA. Y no porque no se pueda usar, sino que hace que perdamos la huella. Sí, o sea, no está mal usar la IA. Sí, obviamente no está mal usar la IA. Pero lo que sí está mal es que la IA te use a ti. Y yo sí considero que cuando tú pierdes tu identidad, entonces la IA te está usando. Tanto así que después te cobra para humanizarte lo que ella te ayudó a hacer. O sea, es una cosa loca lo que estamos viviendo hoy. Pero a lo que voy es eso, de hay que hacer la diferencia. Y la marca personal lo que busca no es que tú digas qué es lo que nadie hace para hacerlo yo. No. ¿Cómo puedo hacer yo lo que todo el mundo hace de una manera tan única que me prefieran a mí? Eso es lo que tenemos que entender en la marca personal. ¿Cómo puedo hacer de una manera tan única aquello que la gente necesita?
porque entonces empezamos a repetir patrones, a plagiar. Yo sufro muchísimo, bueno, ya mucho menos que antes, de plagio de mis posts. Hay otros colegas que hacen infografías y uno ve sus infografías plagiadas por todas partes, recordándole el nombre. O sea, qué tristeza que alguien necesite robarle a otro para tratar de decir aquí estoy presente, con todo lo que pudiéramos nosotros hacer y desarrollar y crear. Bueno, aquí me extendí. Entonces, ¿por qué será entonces que todo hablan de marca personal? Y eso suena como a muy de marketing, de venta y de coach. Incluso cuando uno mira los rankings de Favicon en países, generalmente los que están de primeros en los rankings son los que trabajan en ventas, marketing y coaching. Y creemos que esto es para ellos. Y el concepto no salió con ellos, salió con las marcas empresariales y luego se trasladó a la marca personal. O sea, todo el mundo habla de marca personal. Y uno le hablan de marca personal. Y uno dice, eso no es para mí. Hasta que te toque una situación difícil como un desempleo. En ese punto es que te replanteas. En ese punto es que empiezas como a preguntarte qué estoy haciendo. Porque por algo las cosas no me están saliendo. Entonces cuando se quedan sin empleo aparecen. Entonces no es la idea. Vamos a hablar entonces de qué es lo que un comprador puede hacer. Y aquí, quien no sea comprador, intente replicarlo. Lo primero que yo pude descubrir después de mucho tiempo analizando es que tú posicionas tu marca transmitiendo. Y aquí empiezo desde el que es empleado hoy en día, porque la marca personal no es únicamente para el independiente o para el que está emprendiendo. No, la marca personal acompaña a todo profesional en la forma como ejerce su profesión. Una persona que es capaz de transmitir los valores corporativos ya está impactando porque empieza a destacar. ¿Sabes cuál es el problema? Y aquí les hago la pregunta y que cada uno se conteste, los que son empleados. ¿Se saben los valores corporativos de su empresa? Yo cuando trabajé en empresas, eh, hacía esta pregunta muchas veces y yo, como decimos aquí en mi región Caribe, corché o rajé o evidencié a muchos que no se lo sabían. Y estaban pegados, estaban pintados en una pared por la que todo el mundo pasaba todos los días para entrar a la oficina. Estaban allí pintados los valores corporativos. Y le preguntaba a empleados que tenían 20 años en la empresa, dime los valores corporativos de la empresa. Y eran incapaces de decirlo, no se lo sabían. Entonces difícilmente tú vas a poder transmitir un valor que no te sabes, pero un valor que tú sepas transmitir, ya estás posicionando tu marca personal, porque la estás alineando. Y piensa en algo tan sencillo, si no somos capaces de hacer esto, ¿cómo pretendemos después que la estrategia de compra se alinee con la estrategia corporativa? Cuando no somos capaces de alinear los valores de la empresa con los valores propios. Segunda cosa que tú puedes hacer en compras es mostrar los logros que has alcanzado. Y esto no es fácil. Yo me he encontrado con personas y yo me uno a ese grupo. Si tú eres de ese grupo que te cuesta mostrar tus logros, yo soy de los tuyos o tú eres de los míos. Me fue difícil porque por mucho tiempo yo decía, mi trabajo habla solo. Y hace poco escuchaba a uno de los cracks en marca y en LinkedIn, Guillermo González Pimiento, hablando de que él tenía un compañero que logró ascender más rápido que él, porque si bien él hacía muchas cosas, los demás no se enteraban. Entonces, una de las cosas que hace que una persona pierda posicionamiento es que no sepa comunicar los logros. Ustedes no son de aquellos que tuvieron compañeros en el colegio que eran de los más malos estudiantes y hoy en día son más exitosos que ustedes. O de pronto tú eres de los malos y hoy en día eres exitoso. O has logrado muchas cosas que tus otros compañeros no. Sí, no sé si ustedes reaccionen y digan, sí, yo tuve un compañero que era el más malo del curso y hoy en día tiene un gran puesto en una empresa y hoy en día es un gran empresario.
Hoy en día es una alta ejecutiva. ¿No tuvieron nunca compañeros así, que eran de los malos estudiantes y hoy en día están bien posicionados? Porque, sí, vas a decir algo. Yo sí, yo sí viví esa experiencia. ¿De qué lado? Yo tuve un compañero, O sea, o sea, ¿del lado de que eras el malo o tuviste amigos malos? no, no era amigo, sino un conocido, Un conocido. sí, que lo conocí en la universidad, ¿verdad? Yo salí primero que él. Yo trabajé durante aproximadamente 6 años en una corporación acá en Nicaragua bastante grande y me retiré porque me pasó eso que tú dices. No veía yo crecimiento y había intentado 2 veces ocupar un cargo de jefatura y pues no se dio, ¿verdad? Y resulta que esa persona vino a otro lado por algún contacto, ¿verdad? Y yo sabía que era un mal estudiante y llegó a posicionarse en el puesto de la jefatura, que en uno de los dos puestos que yo estaba aspirando. Y entonces Es eso fue como el detonante, pues, para decir, aquí no cuando me uno, siento bien y no me valoran y me voy. claro, pero cuando uno revisa ese tipo de personas, yo pienso que por la dificultad de alcanzar habilidades duras y técnicas que les cuesta, logran desarrollar habilidades blandas muy positivas y que de pronto fueron mal entendidas en el colegio y que de pronto ese estudiante que era el más hablador, que armaba alto, había desarrollado habilidades blandas muy buenas por la dificultad para desarrollar las habilidades duras. Pero estas Sí, personas, sí, precisamente a eso iba. El tipo es un diplomático, pues. ahí está. Hablando con la gente, te vende su imagen y tú te la compras, pues. O sea, Ok, si tú no conoces su pasado, te lo compras. claro. Pero Entonces eso no lo hace desarrolló. malo, ¿verdad? No, 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 yo no digo que sea malo, obviamente la gente va madurando y yo conozco muchos colegas que en la universidad no eran los mejores y son grandes profesionales y buenos y exitosos y fueron descubriendo, madurando en el camino y se fueron posicionando. Entonces, supieron comunicar o saben comunicar mejor sus logros. Entonces, eso es importante saberlo hacer. Tercero, siendo pieza clave para la integración y ejecución de proyectos corporativos. O sea, que te quieran vincular por lo que tú transmites cuando haces parte de un proyecto. Sigues siendo un empleado, pero nada más haciendo estas tres cosas, ya tú estás trabajando la marca personal, ya estás logrando dar un plus que te empieza a sacar de la media y te empieza a hacer sobresalir. Sí, nada más con tres acciones que comparto aquí y que me parecen súper valiosas, ya estamos empezando nosotros a mostrar resultados. Bien, ¿qué es lo segundo que yo pudiera hacer para posicionar mi marca personal? Conectando. Y esto de la conexión muchas veces no se sabe hacer bien. Entonces, tú empiezas a construir una una voz que se va siendo escuchada. Entonces, empezando en tu empresa, que cuando tú hables o digas algo, tengas credibilidad. Entonces, la gente quiere conectar contigo, la gente te escucha porque hablas con credibilidad. Esa palabra implica coherencia, implica autoridad, implica ejemplo. La palabra credibilidad encierra muchísimas cosas. Entonces, tú buscas posicionarte como un referente del sector aportando valor. Y para aportar valor tienes que entender la necesidad del otro. A un comprador le queda fácil esto, porque un comprador vive toda la vida recibiendo alcances y solicitudes de los usuarios, igual que un vendedor vive recibiendo necesidades de los compradores todo el tiempo. O sea, la persona que en su rol recibe necesidades tiene muchísimo para poder transmitir y generar valor. ¿Y uno con qué se encuentra? Con gente que le da miedo poder sentir que puede aportar algo. Hay gente que es muy buena, pero le da temor transmitir lo que sabe, porque tiene temor a que no lo vayan a valorar, o tiene temor porque cree que eso no es muy importante, o otros van a decir, ah, eso cualquiera se lo sabe. Y una vez le escuché a Vilma Núñez una frase que de ahí la tomé y dijo, mira, hay mucha gente que sabe más que tú, preocúpate por los que saben menos. Y así es, cualquiera de nosotros siempre va a haber alguien que sabe menos.
Entonces, nuestro foco tiene que ser el que sabe menos, para empezar por ahí. Pero para poder conectar, tú tienes que investigar el mercado, para poder como comprador descubrir a los potenciales proveedores, a los nuevos stakeholders que vas a encontrar en el mercado. Entonces, tú te empiezas a posicionar porque logras descubrir quiénes son los aliados que están fuera para que tú empieces a lograr sinergias. Muchas veces uno se da cuenta que hay empresas donde una persona con una llamada solucionó un problema. ¿Por qué? Porque está conectado, porque está posicionado en el mercado, porque entiende el tema de las relaciones. Y lo tercero que puedes hacer en el segundo punto de conectar es colaborando con otros profesionales en proyectos comunes. Y esto me parece bonito porque esto yo lo aprendí, fue justamente del relacionamiento. O sea, yo les digo que mi punto detonante, y más adelante lo profundizaré, es en una colaboración que me pidieron. O sea, cuando me piden una colaboración la primera vez, yo dije, wow, vieron algo en mí. Vieron algo que ni siquiera yo estaba viendo. Y así fue. O sea, alguien vio en mí algo que ni siquiera yo veía. Y eso fui capaz que fuera el único detonante que necesité. Solo necesité ese momento para explotar y decir, voy hacia adelante. Hay gente que lleva tiempo y todavía no se la cree. O sea, lo viven teniendo en cuenta y todavía no se la cree para posicionarse. Entonces, cuando tú colaboras con otros profesionales, cuando te abres a tener conversaciones genuinas, hoy le leía una publicación a una española, creo que se llama Elizabeth Cañas, me encanta su contenido, y ella decía, nos preocupamos tanto de la tarima o el escenario que nos olvidamos del pasillo. Entonces ella decía, si a ti te invitaran a ser speaker en un evento, a dar un tema, tú no es que llegas al evento, das el tema, te bajas y te vas. Tú también tienes ese espacio para hacer networking, conversar con la gente, tener relacionamiento, no únicamente que te vean en la tarima, en el escenario. Y yo decía, ¿qué tan cierto es? Entonces decía ella, ¿cómo estás descuidando las relaciones, las conversaciones, los comentarios, las conexiones auténticas? Y a veces somos así, conectamos con gente y nunca le hablamos. Yo me hago culpable de eso. Y yo digo, después le escribo. Y se me olvida y no le escribo. Y a veces me invitan a conectar personas. Claro, yo porque yo conecto con compradores. Pero a veces me invitan a conectar personas que yo no entiendo para qué me invitan a conectar. O sea, de otros nichos y otras cosas tan raras. A mí, por ejemplo, cuando me invita alguien de gestión humana, yo me pregunto, ¿y para qué me invita a conectar? No tengo ni idea. Dice, de pronto le gusta el contenido de compras o estará buscando compradores en su empresa y querrá ver cómo es el perfil y qué es lo que hablan ellos. Me pregunto. O me invita alguien de la parte legal o de la parte de tecnología. Muy pocos acepto que no sean del nicho de compras, pero muy pocos lo hago yo. ¿Por qué? Por estrategia, porque, y aquí lo adelanto, cuando tú aceptas a todo el mundo de todos los nichos y hacen parte de tu red primaria, ojo, cuando tú publicas un contenido y el algoritmo se lo muestra a la primera base cercana, si tienes contactos que lo quisiste aceptar porque sí y no se interesan en tu contenido, te perjudica la conexión más que ayudarte. Eso se lo leía a una Top Boy de Ecuador cuando hablaba de este tema en momentos que yo reflexionaba, ¿por qué se ha caído el alcance? Entonces ella decía, ten cuidado porque cuando tú tienes en tu primera red de contactos gente de nichos diferentes que no le interesa tu contenido, el algoritmo lo entiende como que no es interesante. Y puede que el contenido no sea malo, pero como no le interesa a esa persona, entonces te juega en contra. Entonces hay que ser muy selectivo cómo colaboras, con quién colaboras y a quién aceptas de contacto, porque te puede perjudicar más que favorecer si tienes una estrategia de búsqueda de crecimiento de alcance en redes sociales. Tercero, ¿cómo puedes tú irte posicionando? Solucionando. Entonces te empiezan a buscar empresas y te piden una colaboración, te piden un servicio. Ya te empiezas a posicionarte, decir, mira, me buscaron, o sea, puedo hacerlo. Usted no se imagina la primera vez que me buscó una empresa para dictar una capacitación corta. Yo estaba trabajando todavía, yo no cabía de la alegría. Una empresa pequeña, obviamente, y así es que empieza uno, para entrenar
a 5 compradores vendedores, porque ellos eran como un broker que buscaban repuestos a nivel mundial. Entonces, claro, esos profesionales, al mismo tiempo que atendían comercialmente a las grandes industrias, eran los compradores que buscaban el repuesto a nivel mundial. Y me decía, yo quiero entender cómo poder llegar mejor a mis clientes. Entonces, como ya había hecho un entrenamiento para vendedores en el año 2023, lo tenía muy claro. Entonces yo dije, si ellos pudieron buscarme, yo sé que puedo. Entonces siempre la primera vez que aparece es el punto de partida para que tú construyas la visión y la creencia. Entonces tú puedes asesorar empresas y empiezas a posicionarte porque uno te va referenciando con el otro. Algo muy importante en el tercer punto es generando casos de éxito que puedan ser implementados. Hay gente que ha hecho cosas muy buenas, evaluando proveedores, negociando en momentos difíciles, sacando un contrato adelante que estaba casi que en jaque, logrando unas eficiencias impresionantes, haciendo grandes logros con poco, pero no lo comentan, no lo dicen, ¿sí? Entonces, no generan casos de éxito que pueda alguien más implementarlo, porque es la manera en que te van a buscar. Cuando la gente tenga un problema y conecte contigo, va a decir, mira, yo vi a alguien mencionar que solucionó este problema. Y puede que tú no tengas un portafolio puesto en ninguna parte, pero como tú compartes los casos de éxito que alguien más puede necesitar, eso te va ayudando a ti a irte posicionando. Tercero, creando contenido de valor para enseñar sobre compras a quien está fuera de ellas. Esto fue de las cosas que más me ayudó a mantenerme. Y era que me escribían personas que no eran de compras a decirme, mira, Anmar, me has ayudado a entender mucho mejor lo que hacen en compras. Yo pensé que de compras no era tan importante. Sí, yo trabajo en tal área, trabajo en producción, trabajo en ventas, pero tu contenido me ha ayudado a entender un poco mejor al comprador y poder valorar mejor los compradores con los que yo trabajo. Entonces, fíjate tú cómo solucionas, así sea la falta de conocimiento de alguien más, para poderlo ayudar a lograr realmente entender qué hacemos en compras. Entonces, fíjate que también puedes tú ir solucionando. Es el tercer punto. Cuarto, para ir elevando el tema, inspirando. Aquí se me quedó pegado, se me quedó pegado, sí, se me quedó pegado el cuarto. Pero el cuarto era inspirando, no, no me quedó ahí. Y era ayudar al que está empezando, porque a veces uno se sorprende. Y le voy a hablar de dos cosas. A mí una vez le escribí a una gerente de compras de una gran compañía latinoamericana porque había publicado algo sobre sostenibilidad y que los habían premiado. Y yo le escribí como, oye, qué interesante saber qué iniciativas estaban ustedes haciendo que de pronto uno las pueda replicar o compartir. Simplemente me ignoró el mensaje y nunca me contestó. 2 veces le escribí, nunca me contestó y dije, bueno, de pronto no pudo compartirlo. Entonces tú te vas a encontrar con gente que nunca te va a contestar o gente que tú dices, no, me da pena escribirle porque debe estar tan ocupado y te contesta. Y eso ayuda a sembrar para que siga haciendo lo mismo. Entonces, cuando tú inspiras a otros, es muy bonito porque vas ampliando, vas amplificando el valor compartido que tiene el área de compras. Entonces, cuando tú inspiras, estás amplificando la voz de compras y está ayudando a personas a lanzarse, a dar el paso. A mí me escribieron personas este último mes que me decían, Anwar, esa decisión que tomaste de dejar el mundo corporativo, oye, qué inspirador, porque algún día quisiera hacerlo. Les bueno, sí, inspirador para ti, pero de que para mí genera miedo y no creas que es fácil la decisión si lo vivo por dentro. Pero desde el punto de vista de afuera lo ven como inspirador, porque hay personas que también sueñan algún día con poder dedicarse a ayudar. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Y se lo digo a las personas, cuando me han escrito, me dicen, Andar, yo quisiera ser consultor o dedicarme a esto. Y yo siempre les pregunto, ¿lo estás decidiendo por vocación o porque estás sin empleo? Porque mucha gente quiere, cuando se queda sin empleo, dice, bueno, voy a meterme a consultor de compras mientras sale algo. Ese es el peor error que alguien puede hacer.
porque te desenfocas de buscar trabajo y nadie te contrata como consultor porque no estás enfocado en eso. Entonces, que lo que tú quieras hacer, no esperes a que te quedes sin empleo para empezar a construir tu sueño. Yo empecé hace 2 años a construir un sueño de hacer lo que hoy en día hago. No esperé a que llegara el momento de quedarme sin empleo para decir, ahora sí voy a construir mi sueño. Porque no hay nada peor que construir el sueño desde la necesidad y la carencia. No hay esa visión tranquila de poderlo construir. Entonces, si tú tienes un sueño en tu corazón respecto a compras, respecto a cualquier cosa, montar un emprendimiento, montar una empresa, irte, no esperes a que te obligan a hacerlo. Hazlo ahora que puedes tomar la decisión de empezar a construirlo. Entonces, aquí hay un QR que pueden tomarlo. No es fácil porque es un archivo. Ah, bueno, sí, yo creo que es un enlace que les va a permitir, que les va a permitir eh, descubrir su Ikigai para entender qué pueden hacer, por qué lo pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Es una herramienta que está allí. Igual también esta herramienta está disponible en la plataforma de ProcureLand. Sí, si se registran gratuitamente en la sección de herramientas de IA, hay un enlace con esta aplicación que está construida, creo que es en cloud, creo, para que tú descubras tu Ikigai y descubras tu propósito. Es decir, cómo yo sé para qué soy bueno, cómo yo sé a qué me puedo dedicar. Entonces, sí los invito a que también aprovechen, tomen el código y lo puedan hacer. Si de pronto creo que les sale como una publicidad o algo, pero él les tiene que mostrar el enlace. Si no, al final del webinar me recuerdan y yo les comparto el enlace para que lo puedan utilizar, porque digamos es un enlace a una aplicación para que los ayude a construir esta parte tan importante y tan necesaria antes de empezar a delinear qué quieren hacer. Estamos a final de año y creo que es el momento preciso para que ustedes recalibren su próximo año y sepan qué quieren hacer y por dónde quieren empezar. Esta herramienta les puede ayudar un poco a hacerlo. Bien, ahora sí, ¿cuáles son los pilares de una marca personal? Yo te voy a hablar de 3 pilares. Trataré de ir rápido en esta explicación. Yo esto lo saco de dónde? Lo saco de lo que yo en introspección hice después de 2 años de recorrido. Creo que están en orden. Primero visibilidad, después diferenciación y después autoridad. Así fue que yo los entendí, así fue que yo los fui viviendo y descubriendo. De pronto tienes un experto en marca que te dice, eso no es así, es al revés, ok, pero a mí lo viví de esta manera y lo descubrí de esta manera. Primer pilar, primero hay que entender esto, ¿cuál es tu Goliat? Porque la visibilidad, que es el primer pilar que yo considero que hay que lograr, se enfrenta con un Goliat. Y es un gigante que cuando tú quieres sobresalir y ser visible, ese gigante se levanta frente a ti y te dice no. Y tú quieres y él te dice no. Entonces hay que identificar por qué ese Goliat puede aparecer en el momento en que tú deseas construir una marca personal. O sea, ¿qué es lo que ese Goliat te hace pensar o te dice interiormente para que tú digas, yo no puedo construir una marca personal en compras? Entonces aparece la famosa frase del impostor. Yo tuve que también enfrentar al impostor. La primera vez lo enfrenté cuando quise hacer aquella publicación, estando en un avión, finalmente la hice. En ese momento nadie sabía quién era yo, nadie me conocía, solamente los cercanos y toda la cantidad de proveedores que le escribían a uno para ofrecerle un portafolio. Pero me atreví a vencer al impostor para hacer la primera publicación que yo recuerdo. Luego, la segunda vez que el impostor aparece es cuando me llaman a invitarme a un podcast a hablar de compras. ¿Cómo así que yo voy a hablar de compras? ¿Y quién soy yo?
un jefe de compras X en una empresa X, en una ciudad X, en un país X. Y el impostor me dijo, tú no vas a poder. Pero como el micrófono y yo somos amigos desde hace más de 20 años, ando con un micrófono en la mano en otras esferas, yo dije, no, aquí no hay miedo, me voy a lanzar. Pero de que el impostor llegó, llegó. Y me lancé frente al impostor y el webinar fue un éxito y me disparó. Y luego el impostor aparece cuando tú quieres por dentro celebrar un logro y el impostor te dice, ah, pero es que eso no es la gran cosa. Tampoco es para tanto, para que celebres eso. Entonces el impostor siempre aparece para decirte, no, no lo intentes, hay gente mejor que tú y eso no es la gran cosa. Entonces cuando uno escucha al impostor, ya está muerto, ya perdió. Sí, porque no lo puedes escuchar y hacerle caso. Puede que él hable, pero tú no puedes dejar que el impostor te domine. Y seguramente que a muchos, yo conozco gente que le da miedo hacer una publicación inicialmente. Les da miedo proponer algo. O sea, tienen muchos temores. Y esos temores vienen de dónde? De las creencias limitantes con las que fuimos creciendo. ¿Por qué esas creencias limitantes? Por los sesgos que traemos. El sesgo de generalización es que siempre, es que nunca, es que esto y lo otro. El sesgo de los extremos, o es blanco o es negro, o el sesgo de solamente filtrarlo y quedarme con lo negativo. En fin, tantas cosas de sesgos nos hacen creencias limitantes y por tanto le damos fuerza a la voz del impostor. Todos hemos enfrentado momentos difíciles, situaciones que nos han hecho dudar de nuestro valor y de nuestras capacidades. Pero déjenme decirles algo. La adversidad es la que nos permite crecer y transformar situaciones que nos han hecho dudar de nuestro valor y de nuestras capacidades. Detrás de cada obstáculo, decirles, hay una oportunidad para aprender y para que nos permite crecer y transformar. No importa cuántas veces no permitan que el miedo, lo que realmente importa es nuestra determinación detrás de cada obstáculo y seguir. Hay una oportunidad para aprender y para ustedes son seres únicos y no importa cuántas veces caigamos, capaces de conquistar cualquier desafío que es nuestra determinación para levantarnos y seguir adelante, porque cuando lo hagan, descubrirán que seres únicos y extraordinarios y capaces de conquistar cualquier desafío que se les presente. La vida es un regalo que nos brinda innumerables oportunidades para crecer y evolucionar. Descubrirán que el mundo entero, no tengamos miedo de enfrentarnos, nada será imposible. Al contrario, abracemos cada regalo que nos brinda innumerables oportunidades para crecer y siempre recuerden que el poder no tengamos miedo de enfrentarnos a lo desconocido está dentro de ustedes. Al contrario, abracemos cada desafío, sigan adelante y sean los héroes de su propia historia. Siempre recuerden que el poder para cambiar sus vidas y alcanzar sus sueños está dentro de ustedes. Levanten la cabeza, sigan adelante y sean los héroes de su propia historia. No sé, como que tengo doble video uno detrás de otro. Ahora, ¿cómo construyes tú la visibilidad? ¿Cómo construyes la visibilidad? Con presencia, relaciones y acciones. Así de sencillo. Todos hemos enfrentado momentos. Qué pena, voy a pasar el slide porque no sé de tener colgado algún video atrás y entonces doy clic y debe estar oculto, no sé. Entonces, ¿cómo construyes tú la visibilidad? Con presencia. Si te ven, te conocen. Si te ven, te conocen. Ténganlo presente. Si te ven, te conocen. Si te conocen, te creen. Y si te creen, te compran. Esa es la secuencia. Si te ven, te conocen. Entonces, tener visibilidad es ser auténtico. Hay personas que dicen, yo no me atrevo a hacer esto. Ok, empieza comentando por lo pronto. Empieza a comentar por lo pronto. Empieza a dar tu punto de vista. Hasta en un grupo de WhatsApp tú puedes arrancar a opinar. Entonces, empiezas a construir la visibilidad. Y piensen en esto. Uno a veces minimiza lo que ha logrado. Entonces alguien dice, no, hice una publicación y apenas tuvo 1000 vistas. Y yo digo, wow, 1000 vistas. Sí, alcanzó 800 personas. 800 personas. ¿Sabes lo que es llenar un auditorio con 800 personas? Y que te escuchen. Así es lo que tú logras. Entonces, cuando uno empieza a mirar, no, qué poquito, que no es mucho, o sea, compáralo. Compáralo con un auditorio de 500 personas.
Te apuesto que si te pusieran con un micrófono de 500 personas, te tiemblan las piernas a más de uno. Entonces, no minimices lo que has logrado. Entonces, la visibilidad requiere presencia, pero también requiere relaciones, que empieces a conectar. Pregúntate cuántos compradores conoces de tu ciudad, con cuántos te relacionas, con cuántos hablas. Y uno se da cuenta que muchas veces los compradores no interactúan, no se encuentran, no hacen benchmarking entre ellos. Entonces, difícilmente tú adquieres una visibilidad si no logras hacer esto. Y acciones es emprender, es iniciar, es dar el primer paso. Si queda bien, si no queda bien. Hoy en día hay tantas herramientas. Tienes ChatGPT gratis, tienes CapCut gratis, tienes Canva gratis, con opciones limitadas, pero tienes para empezar. Para armar tu voz, tienes videos en YouTube, los que tú quieras para aprender de muchos temas. Tienes artículos, páginas, puedes comprar libros. Es decir, hay formas de poder empezar a construir una visibilidad. Y tu área de compras, tu empresa, tus clientes son la primera plataforma, primer escenario para poderlo ir haciendo. Luego llega lo segundo, que es la diferenciación, porque hoy en día hay un mar inmenso de voces levantándose, porque todo el mundo quiere, todos quieren un espacio, todos quieren tener presencia. Y cada día competimos contra más personas, cada día sale más gente, cada día más personas por este tipo de mensajes prenden esa motivación interior y dicen, yo también quiero. Entonces uno, curiosamente, termina enseñando y motivando a su futura competencia. Es increíble, porque a la hora de que alguien aquí escuche un mensaje que impulsa su corazón y dice, yo también voy a hacer lo mismo, al final es más competencia en el mercado para todos. Pero no importa porque ahí está el crecimiento. Ahí hacemos el networking, ahí nos apoyamos entre otros. Yo también he aprendido mucho de mi competencia y estoy seguro que también mi competencia aprende de mí y vamos fortaleciéndonos. Entonces, el punto aquí es encontrar la diferenciación. ¿Qué te hace diferente? No, no sé el nombre del colega de Nicaragua que ha aportado, no sé cómo se llama, si me puedes dar tu nombre para saber y poderte mencionar con nombre propio, porque como ahí aparece es asesoría y consultores IM, no sé cómo se llama. Pero fíjense que él decía algo y era, esa otra persona, sin tantas habilidades, logró posicionarse en un puesto al que estaba aspirando. Entonces, algo hizo de diferencia. Así sea, conocer a las personas correctas. Entonces, tú tienes que descubrir cuál es mi diferenciación. ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Qué es lo que te hace único? O sea, ¿por qué la gente quisiera? Ok, se llama Antonia, excelente. ¿Por qué la gente quisiera contigo? O sea, si hay más personas para un puesto de gerente de compras, ¿por qué tú? Si hay más personas para un puesto de jefe de compras, ¿por qué tú? Si hay más personas para entrenar sobre compras, ¿por qué tú? Y cada quien tiene que descubrir lo que lo hace diferente. Entre muchas formas de hacer las cosas, tú tienes que descubrir lo que te hace diferente. Y muchas veces tienes la tentación de querer parecerte a otro porque se ve mejor que lo que tú haces. El impostor lo dice. A mí me pasó eh, este año, a inicios de este año, me contactó una gerente de compras de una empresa chilena. Me dice, yo te veo por LinkedIn y me gustaría que entrenes a mi equipo de compras. Ok, yo le pasé una propuesta y ella me dijo a mí después del entrenamiento, ¿sabes, Anuar? Habían otras propuestas más baratas que la tuya. Pero yo defendí ante la gerencia general que quería que fueras tú. ¿Por qué? Porque me gusta, porque tú hablas de la cotidianidad del comprador. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y quiero ser muy, muy sincero y muy transparente y muy honesto. Puede que haya personas que escriban contenidos más técnicos, pero yo siempre me preocupo por el comprador de a pie. Y yo digo, no, hago contenido técnico, pero quiero hacer más contenido enfocado en ese comprador de a pie. Y me dice, anda, es que tú, o sea, tú describes que yo también vengo de abajo. O sea, yo empecé también de abajo en compra, yo entiendo cómo es todo. Entonces me decía ella,
porque me gusta que tú comunicas desde la cotidianidad y desde la realidad. Entonces, eso descubrí, ok, ahí está mi diferenciador. Yo voy a explotar y a reforzar ese diferenciador con las personas. Porque mi nicho de mercado es ese. De pronto otro que está más especializado, más, de maestría, buscará un lenguaje diferente porque le va a apuntar a un público diferente. Entonces tú tienes que descubrir tú mismo qué es lo que te hace diferente. O sea, qué es lo que a ti te, te hace único. Entonces fíjate tú que esta imagen existe mucho. ¿Qué ofrecen estas marcas? McDonald's no vende hamburguesas, vende velocidad en el servicio. Y una vez escuché, creo que era Sandro Meléndez, el de Perú, que espectacular el de ventas salvajes. Creo que era él. Y él decía en un video, ¿McDonald's es la mejor hamburguesa del mundo? Todo el mundo dijo, no. Pero, no, perdón, fue a Margarita Pasos. Fue en una conferencia así, en un reel que le vi a ella. Ella decía, McDonald's no es la mejor hamburguesa del mundo, pero como es la que todo el mundo conoce, es la que más vende. Entonces siempre decía, el más conocido vence al mejor. El más conocido vence al mejor. Entonces aquí hay diferentes frases de Netflix, no vende suscripciones, vende cine en casa. Ok, ¿qué es lo que tú vendes? En el sentido bueno de decir, ¿qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que tú solucionas a alguien más? Entonces, en la diferenciación, ¿qué te voy a decir? Ten presente. Estrategia, encuentra tu voz. Define tus temas. No hay que hablar de todo. Preocúpate de hablar de dos o tres temas y cada vez más lo dicen hoy en día con el algoritmo. Descubre tus temas y comparte con un propósito. No creas simplemente que construir una marca personal es dar siempre buscando un beneficio económico. Uno tiene que sembrar, uno tiene que aportar. Por eso nosotros en Procurement Pro hemos lanzado iniciativas en este sentido, como por ejemplo buscar practicantes de compras para poderlos mentorar, ¿sí? Con un grupo de mentores, practicantes que quieran una ayuda. ¿Por qué? Porque cuando empezamos en compras nadie nos ayudó. No encontramos un mentor así como hubiéramos querido. Entonces, dar ese servicio social de poder apoyar. Y sobre todo, sé constante. Sé constante. Hay gente que tú la ves muy activa, consigue trabajo y se desaparece. Sí, es triste porque eso no indica que han entendido bien cómo se construye la marca. Y lo segundo es el enfoque. ¿De qué puedes hablar? Que es el tema que mucha gente dice, no tengo nada que decir. Historias reales. Errores. ¿Qué errores has cometido? ¿Qué casos de éxito? ¿O qué aprendizajes tienes en el día a día? Así ya tú tienes muchísimo para poder compartir. Yo le decía a gente, mira, que no tienes de qué escribir o de qué hablar o de qué compartir. Mira, o sea, historias reales. ¿Cuántas cosas has vivido con tus proveedores? ¿Qué situaciones? Esa negociación, esa cotización que te pidieron a última hora, ese producto que no llegó al proveedor porque incumplió, ¿cómo lo resolviste? Ese presupuesto limitado, ¿qué hiciste magia para poderlo que te alcanzara? ¿Cuántas cosas tú tienes que has vivido que alguien más necesita saber porque está pasando por lo mismo? Y lo tercero, la autoridad. Tú no puedes pretender tener autoridad si no te has diferenciado y no te has hecho visible. ¿Quién va a buscarte sin diferenciación y sin visibilidad? Entonces, la autoridad es algo que tiene, está muy marcada para mí con estas tres cosas: la experiencia, la dirección y los testimonios. Cuando tú tienes experiencia de mucho tiempo haciendo algo, cuando tienes claro que sabes dirigir, cuando tienes testimonios que te respalden, tú logras la autoridad. ¿Ustedes saben cuánta gente tiene activada su página de servicios en LinkedIn? Muchísima gente. Y miren cuántas parecen un desierto, sin una reseña, sin una evidencia, sin nada. A mí me ha buscado gente para mentoría porque vieron la página de servicios y vieron allí las reseñas de gente que ha tomado conmigo una mentoría, un curso, una formación, lo que sea. Entonces, eso es vender sin vender. Eso es vender sin vender. Entonces, los testimonios de la gente que ha logrado algo contigo, pide una recomendación y en tu perfil de LinkedIn pones ahí recomendaciones. Eso es gratis y eso te va dando autoridad porque la gente ve. ¿Y por qué es bueno? Porque no es invasivo. La gente ve cuando quiera sobre ti. Como cuando uno va a un almacén y no quiere que el vendedor se le acerque, porque si yo te aviso, déjame yo reviso primero, porque de pronto se siente intimidado, se siente invadido.
Entonces, igual, la autoridad invisible, que tu contenido hable por ti, de lo que tú sabes. Quiero contar esta historia porque, miren, para que vean las oportunidades. Miren, esto que ustedes ven aquí es cuando esta señora de México, Karen Torres, me contacta porque alguien le dijo, mira, invítalo a él. Estaba buscando un comprador. Ella tenía un webinar, ella ya cambió de nicho, sobre ventas. Me dijo, quiero un comprador. Yo nunca había sido visto. O sea, cuando esa publicidad salió y vieron mi nombre, se preguntarían, ¿y quién es ese señor? Oye, ese señor nunca lo hemos visto. Y efectivamente nunca me habían visto. El impostor llegó para decirme, no vas a poder. Y yo que hablé de la cotidianidad, de la realidad del comprador. Hablé con toda la sinceridad del mundo. Y ella me dijo a mí en esa oportunidad, Anuar, te voy a contactar con otra amiga que ella sí se dedica a las compras. Y me contactan nada más y nada menos con Carol Handal, Top Boy de compras, para que Carol me entrevistara. Y Carol me llevó a su webinar. En ese 2023, cuando Carol me conoce, yo este año fui a Honduras como speaker al congreso que ella organizó. Y yo siempre me he dicho, ¿qué hubiera pasado si yo, cuando ella me invita, el impostor me hace decirle que no? Yo les aseguro que si yo a esa invitación de Karen Torres en el 2023 le digo que no, no tuviera mi empresa consolidada hoy en día y fuera independiente. Seguiría siendo el mismo jefe de compras, allá metido en una oficina, trabajando tarde, respondiendo correos, en el estrés de facturas, cierres contables, anhelando un sueño, pero al mismo tiempo enterrando la oportunidad. Entonces yo siempre he dicho, bendita oportunidad que me hizo ella y que yo supe decir que sí, porque ella me conectó con esta. Y yo veía en el canal de Carol gente hace 2 años que yo decía, wow, algún día yo llegaré allá. Y hoy en día son colegas míos. Y hoy en día puedo sentarme con ellas y compartir con estas personas. Cuando hace 2 años jamás me pasó por la mente poderlo hacer. Y después entonces fueron llegando más invitaciones y me fueron llegando más invitaciones. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que cuando alguien busca para saber, oye, te queremos invitar, pero es que no sabemos tú qué tal lo haces, que yo puedo decir, ah, bueno, ve, te mando el enlace de la última que tuve. Eso es lo importante de esto, de irlo haciendo. Y luego entonces llegó el podcast de Ricardo Mataner, que es el mejor podcast de compras que hay. Yo dije, wow, si Ricardo me invitó, estoy haciendo algo bien. Luego me invita Chris Payne, que es el podcast más grande de ventas en Latinoamérica. Y yo decía, wow, ¿qué está pasando aquí? Y me podía dar miedo, porque yo decir, no, pero es que yo no soy de ventas. Y le dije que sí. Y luego hago el curso para vendedores y luego llegan más webinars. Y luego me invita Carlos Rosario de Venezuela, y luego me llevan de España, me invitan. O sea, las cosas se fueron dando, pero porque tuve constancia y me fueron invitando. Y luego, cuando ya me invitan de México para ser panelista de un foro de compras virtual en el 2024, yo dije, wow, esto es un siguiente escalón para mí. Y luego me invita a Little para dar un curso. O sea, lo que quiero que vean es que esto no fue de un día para otro. Estos son escalones de autoridad que tú vas construyendo. Y aquí entonces está cuando el año pasado, este año, yo arranco. Y estas fotos que ustedes ven aquí son de cursos que yo dicté mientras era empleado. Incluso mi ponencia en Honduras, en el Procure Next, la di siendo empleado. Todo esto que está aquí fue siendo empleado. ¿Por qué? Porque les quiero decir es que un sueño tú no lo construyes simplemente cuando ya te tocó, sino que lo construyes desde el momento en que tú deseas. Entonces, el pilar de autoridad, que es el último, es importante. Y tal vez es el pilar que le ves a muchos. Pero como te estás comparando contra el pilar de autoridad y no contra el pilar de visibilidad, por eso es que tú no lo haces. Entonces, pues Antonio, esto yo lo hacía fuera de hora laboral. O sea, estos cursos que tú ves aquí, bueno, este sí fue un permiso que pedí especialmente, fue de 3 días un curso que me pidieron. Los demás son días sábados. Todos son días sábados, fin de semana. O sea, no tuve que interferir con mi trabajo. Pero quiero que vean que lo construí siendo empleado. Todo lo que está aquí fue siendo empleado que lo construí. Por eso cuando yo di el salto a la independencia, ya la gente me conoce. Y por eso, gracias a Dios, en este mes que tengo, no me han faltado clientes a nivel nacional y algunos internacionales, porque ya yo construí una marca y la fui creyendo. Pero el Anwar que en el 2022, en ese avión, no se atrevía a escribir un post
venció al impostor ese día y se lanzó. Luego el Anwar, que lo invitan a un podcast y dice sí, a pesar de que tenía miedo y estaba nervioso cuando lo hizo. Todo eso va llevando a esto. Y como siempre dije, Dios colocó las personas adecuadas en mi vida y aprendí con humildad de ellas. Aquí les dejo otro recurso. Esto es una plantilla Excel que te puede ayudar para la creación de contenido, como para darte las diferentes herramientas y temáticas que puedes tocar con los diferentes formatos y espero que le sirva muchísimo. Está enfocada en compras, pero que no sea de compras puede hacer también como el paralelo para darse cuenta que puede empezar a hacer para desarrollar su marca, su contenido, empezarse a posicionar. Entonces, ahí les dejo ese recurso para que tomen la captura de pantalla y bueno, sencillamente aquí está, bueno, este correo lo voy a tener que dejar por muy pronto, pero igual me pueden escribir todavía allí, ese es mi número celular, si alguien me quiere escribir, si alguien después de esto le resuena y se quiere una mentoría o simplemente hacerte una consulta, un consejo, yo soy dispuesto siempre a ayudar a las personas cuando me necesiten. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes.